Singapur, en 1915, no era solo una ciudad portuaria, era un crisol de culturas, un cruce de rutas comerciales, de razas, de idiomas y de banderas, una pieza estratégica del vasto imperio británico en Asia. Su prosperidad se basaba en la estabilidad, una estabilidad que se puso a prueba cuando estalló la Gran Guerra en Europa. Las tensiones de un conflicto tan distante no tardaron en llegar a los confines más lejanos del imperio. En febrero, mientras en el frente occidental se contaban trincheras y cuerpos, los rumores viajaban por los cuarteles asiáticos con la velocidad de los barcos del estrecho. En el 5, de Infantería Ligera Nativa, una unidad compuesta por soldados musulmanes de la India, crecieron las sospechas de que serían enviados a luchar contra sus correligionarios en el frente de la guerra otomana. El miedo a ser utilizados como carne de cañón contra sus hermanos en el Islam, la propaganda anti-británica llegada desde Estambul y la torpeza de algunos mandos británicos, que no supieron manejar la situación con la diplomacia necesaria, formaron un cóctel explosivo que nadie supo o quiso desactivar a tiempo. En vísperas de la Nochevieja lunar, la disciplina que había mantenido al regimiento unido durante años hizo agua por todas partes. El motín no fue un evento gradual, sino que comenzó como pasan los ríos de golpe, un punto de quiebre que se extendió a todos lados. Al mediodía del 15 de febrero, los soldados, armados y furiosos, se volvieron contra sus propios oficiales británicos, fusilando a varios de ellos en un acto de traición y desesperación. Ocuparon puntos estratégicos en el cuartel y, en un acto simbólico de rebelión, liberaron a los prisioneros de guerra turcos y alemanes que estaban bajo su custodia. La violencia se extendió a la ciudad, sembrando el caos y el terror. Civiles europeos y asiáticos, que no tenían nada que ver con los conflictos militares, quedaron atrapados en la calle según el azar y la geografía. Las comunicaciones y los teléfonos fallaron o fueron cortados intencionalmente, aislando a las autoridades coloniales, que se vieron completamente sorprendidas por la revuelta. El poder imperial, que se sentía tan seguro en los mapas y en las oficinas gubernamentales, se volvió incierto en cada esquina y en cada callejón de la ciudad. En las horas siguientes al estallido del motín, el caos se mezcló con decisiones difíciles y actos de valentía inesperados. Comerciantes de todas las etnias cerraron persianas y escondieron a sus familias entre tiendas y almacenes, mientras los disparos resonaban en la distancia. Barrios enteros se cerraron con barricadas improvisadas para proteger a sus residentes. Se difundieron rumores de invasiones alemanas o de flotas invisibles que venían a ayudar a los rebeldes. Señales de que el miedo de la gente completaba con fantasía lo que no alcanzaba a ver o a entender. Los amotinados, por su parte, buscaban desesperadamente sumar apoyos y, en su confusión, confundían a los neutrales con los enemigos, disparando indiscriminadamente. Cada calle era una negociación de segundos, donde la vida y la muerte dependían de un gesto, de una palabra o de una decisión rápida. La ayuda para las autoridades coloniales llegó por mar. Fuerzas británicas, japonesas y rusas, que operaban en la región, desembarcaron en Singapur con una rapidez poco habitual, entendiendo la gravedad de la situación y la amenaza que representaba para la estabilidad del imperio. En un choque tras otro, en los que los rebeldes se enfrentaron a soldados de distintas nacionalidades, el motín empezó a ceder. Hubo capturas, hubo deserciones de soldados que se arrepintieron de sus actos, y hubo ejecuciones sumarias de quienes habían tomado rehenes o disparado contra civiles inocentes. La ciudad aprendió a contar sus pérdidas y sus victorias por esquinas, cada una tenía su parte de tragedia y de coraje anónimo. Al amanecer, la sensación de ser una isla segura y pacífica, alejada de la guerra, había cambiado para siempre. La prensa, controlada por las autoridades coloniales, tardó en reflejar la magnitud de lo ocurrido y luego lo hizo con una prudencia temerosa, minimizando la revuelta para no alarmar a la población y a los inversionistas extranjeros. Las tensiones religiosas se usaron como combustible por la propaganda, pero no explican por sí solas la chispa inicial.
En los muelles, los estibadores se convirtieron en informantes improvisados que guiaron a los destacamentos militares por el laberinto de la ciudad. Los comerciantes chinos y de otras comunidades cerraron rutas a los sublevados para proteger sus barrios y sus templos, mostrando la complejidad de las alianzas en ese momento. La represión de la revuelta fue rápida y visible, un mensaje brutal y directo a toda la colonia. Consejos de guerra juzgaron a decenas de soldados amotinados con una celeridad implacable. Las ejecuciones públicas, pensadas como una lección brutal para cualquier otro insurgente, se llevaron a cabo sin demora y en lugares visibles de la ciudad, como la prisión de Outram Road. El Imperio Británico, que se preciaba de su orden, su disciplina y su control absoluto, quiso dejar claro que la lealtad militar era un puente que no toleraba grietas ni fisuras y que la traición se pagaba con la vida. Pero detrás del castigo, quedaron preguntas incómodas que las élites coloniales se vieron obligadas a formular en sus informes privados, como se permitió que un simple rumor, una chispa, creciera sin control hasta convertirse en un motín generalizado. ¿Qué papel jugó la desinformación en lenguas que los mandos no dominaban? ¿Qué errores de trato, de arrogancia y de condescendencia minaron lealtades que se creían inquebrantables? En un intento por cerrar las heridas abiertas y evitar futuros incidentes, las autoridades prometieron revisar los cuadros de mando, los salarios, los permisos de las tropas y los canales de queja, reconociendo implícitamente que el problema no era solo de la revuelta, sino también de la administración y su desconexión con la realidad de los soldados nativos. En los meses siguientes al motín, Singapur reforzó su policía, profesionalizó las milicias locales y afinó el oído a los periódicos y la correspondencia de otras capitales, entendiendo que el peligro podía venir de cualquier parte. La Gran Guerra, un conflicto a escala global, había globalizado no solo mercancías y conflictos, sino también ideas, proclamas antiimperiales y miedos que podían viajar miles de kilómetros por barco o por correo. Lo ocurrido en el corazón de la colonia mostró que un puerto no es solo un punto de comercio, sino también una imprenta de rumores que pueden volverse más poderosos que un ejército. La cooperación con las patrullas japonesas y rusas, vista al principio con recelo por el orgullo británico, se convirtió en un manual de emergencia compartido, un entendimiento tácito de que la seguridad en las colonias no era solo un asunto nacional, sino un problema global que requería soluciones globales. Para la comunidad india de la colonia, el motín fue al mismo tiempo una herida y un espejo. Algunos vieron injusticia en la severidad de los castigos impuestos, otros sintieron vergüenza por la traición a la palabra dada al imperio, y otros más vieron en el evento una advertencia sobre la facilidad con que el orgullo y la frustración pueden ser manipulados por líderes extremistas que prometen una falsa libertad. Para las élites coloniales, el motín de Singapur fue una llamada de atención para comprender que administrar un imperio no es solo ordenar y dar instrucciones, sino que es también traducir, entre lenguas, entre religiones y entre calendarios. La arrogancia y la falta de empatía habían tenido un costo altísimo en vidas y en la confianza de la población nativa, y el motín se convirtió en un caso de estudio sobre las líneas de falla entre las distintas comunidades. El episodio dejó menos monumentos que cicatrices en la memoria de la ciudad. No ocupa grandes páginas en los manuales de historia, pero en Singapur enseñó una lección que se transmitió de generación en generación, que la autoridad necesita algo más que uniformes y leyes para mantenerse. Necesita escucha, empatía y transparencia para ganarse el respeto de su gente. Y que un rumor, si no se enfrenta con la verdad y la transparencia, termina pareciéndose demasiado a una bala, con la capacidad de destruir vidas y sociedades. Los archivos posteriores al evento registran circulares nuevas sobre el trato a las tropas nativas, la necesidad de intérpretes y la implementación de señales de alerta temprana ante la disidencia. Las patrullas mixtas de soldados británicos y locales aprendieron a moverse por barrios donde la autoridad colonial antes era torpe y lenta. El puerto, una de las joyas de la corona británica, entendió que su fortaleza dependía tanto de los cañones de sus barcos como de la confianza de su gente y de sus comunidades. Si te ha gustado esta épica historia,
Suscríbete y descubre más videos épicos en nuestro canal.